Predicador evangélico. El escenario de la vida de Juan de Ávila va a ser hasta su muerte Andalucía y la Baja Extremadura. Donde más residirá y desde donde se desplazará a otros lugares serán Sevilla, Córdoba, Granada, Baeza y Montilla. Su influencia llegó a muchas ciudades y pueblos. A comienzos de 1535 partió para Córdoba acompañado por su fiel discípulo, don Pedro Fernández de Córdoba, hermano de doña Sancha Carrillo, la cual se había trasladado con sus padres a aquella ciudad. Allí, este joven sacerdote encuentra campo abierto para realizar su apostolado. Desde entonces quedó canónicamente incorporado a la diócesis cordobesa, al aceptar tomar posesión de un sencillo beneficio que le concedió el obispo en la villa de Santa Ella. Era entonces obispo de Córdoba, fray Juan Álvarez de Toledo, que dejará pronto Córdoba para trasladarse a Burgos. No admitió el hospedaje que le ofreció el obispo en su propio palacio episcopal y escogió una pequeña habitación en el Hospital de San Bartolomé, donde se consagró al cuidado y enseñanza de los enfermos y a la asistencia de los moribundos. Continuó predicando con mucha asistencia de fieles y gran satisfacción de todos. Su celo no conoce el cansancio. Dedica el día y la noche a la oración y al apostolado. Apenas tiene tiempo para dormir. Su comida es escasa, irregular y siempre recibida de limosna. Su predicación produce frutos abundantes de conversiones y hace excelentes discípulos. Uno de ellos es fray Luis de Granada, quien había dejado su colegiata de San Gregorio en Valladolid el año anterior para marcharse a América. Pero como a Juan, la obediencia se lo impidió. Era un enamorado de la predicación tan evangélica y cristiana de Juan de Ávila. Alma contemplativa, suave, humanísima, muy pronto quedó prendada de la espiritualidad de aquel clérigo manchego que predicaba con tanta unción a Cristo crucificado, que impulsaba valientemente la reforma de las costumbres, y en su trato particular, por su modestia, su buen sentido, su palabra viva e insinuante, ejercía un poder de atracción extraordinario. El contacto con Juan de Ávila señala una época nueva, la más ardiente de la vida espiritual de fray Luis de Granada. Les unirá una gran e íntima amistad. Para fray Luis, Juan será de por vida el maestro y modelo venerado y querido de veras. En Córdoba dedica una atención especial al clero. Conoce la necesidad que tiene de reforma y secunda admirablemente los deseos de su obispo, fray Juan de Toledo, y de su sucesor, don Cristóbal Romas. Como primera medida, se dedica a establecer centros de estudio dedicados exclusivamente a la enseñanza de los sacerdotes. Especiales cuidados dedica también a los sacerdotes ya formados. A ellos dirige especialmente las explicaciones de las epístolas de San Pablo, que periódicamente daba en las iglesias cordobesas. Asistían a su explicación casi todo el clero y buen número de fieles. A finales de 1536 parte para Granada. Le llama el arzobispo, don Gaspar de Ábalos. Él veía en estos llamamientos de los obispos la mano de Dios, que iba trazándole la ruta segura de su apostolado en Andalucía. Y pronto quedó prendado de esta ciudad, a la que en adelante llamaría mi Granada. Lo que más le impresionó fue el profundo espíritu cristiano de aquellas gentes, que a pesar de haber estado bajo la dominación musulmana, daba muestras de una decidida adhesión a la fe católica, aunque sus obras no respondían a las exigencias de la moral cristiana. A esto venía él, a predicar el mensaje de salvación, la necesidad de la fe y de las obras. Aquí no pudo evitar el hospedarse en el palacio arzobispal. El obispo quería tenerlo en su propia casa para pedirle consejo en los graves asuntos del gobierno eclesiástico y para recibir su dirección espiritual y aprovechar también la solidez doctrinal de aquel sacerdote.
Y como siempre, empieza por la enseñanza del catecismo a los niños, consciente de la importancia que tiene el formarles en la doctrina cristiana desde los primeros años. Predicaba por las calles de la ciudad. Los jueves hablaba al pueblo sobre la Eucaristía. Su apostolado se desarrolló por todas estas provincias andaluzas, y por eso se le ha llamado apóstol de Andalucía. Pero le podríamos llamar apóstol de España, porque si su apostolado se limita principalmente a esta región, por medio de sus discípulos y por sus cartas y escritos, se sintió su influjo en toda la península y fuera de ella, y a través de los siglos. Hoy podemos beneficiarnos de sus escritos, para escuchar su rico, evangélico y piadoso magisterio. Juan de Ávila es, ante todo, un testigo, un predicador, un apóstol, un enviado de Dios. Fray Luis de Granada, que tan íntimamente le conocía, le describe como el gran predicador evangélico, y cuando quiera relacionarlo con otros grandes predicadores, se remonta hasta San Pablo. Ciertamente, los españoles del siglo XVI, que tuvieron la suerte de escucharle, acogieron sus palabras como las de un hombre inspirado por Dios. Juan de Ávila hablaba a españoles de fe viva y ardiente, a cristianos del siglo XVI que tendrían sus vicios e ignorancias, pero todos vibraban con la voz de su apóstol y maestro. Como todo predicador que recorre los pueblos y ciudades para reformar las costumbres, no duda en hablar con claridad contra los vicios y pecados. Exhorta a la conversión y penitencia. Invita a contemplar a Cristo crucificado, que muere por nuestra salvación. Pero utilizando los resortes espirituales que tenía, en los que prevalecía el amor, dará a su predicación un tono totalmente cordial y humano. Insistirá, como nadie, en el amor de Dios al hombre y del hombre a Dios, y sin esfuerzo expone todos los dogmas del cristianismo, como quien los tiene bien meditados y gustados en sus largas horas de oración diarias. Él sabía muy bien por experiencia que la convicción sobre la que debemos asentar sólidamente nuestra vida de amor es la certeza de ser amados por Dios, la certeza de ser amados por Cristo, no con un amor cualquiera, sino con un amor de elección y de amistad. Esta certeza de fe es un preámbulo necesario para todos los pasos de nuestro amor hacia Dios. Mientras no hemos descubierto esto, no podemos avanzar ni en el amor de caridad, ni en la vida de oración, puesto que nuestro amor a Dios no pasa de ser una respuesta al que recibimos de Él. Y si no creemos ni experimentamos el amor que Dios nos tiene, no podemos responder. ¿Cómo podríamos ser capaces de amar realmente si no somos amados primero? Es un hecho de experiencia que los hombres tienen más dificultad en creer que son amados que en creer en los pobres esfuerzos que son capaces de hacer en el camino del amor. Y la razón hay que buscarla en el hecho de que cuando tratamos de amar, hacemos esfuerzos de los que tenemos conciencia, y hasta nos agrada constatar que somos capaces de ofrecer algo a Dios. Pero sentirnos amados por Dios cuando nos sentimos culpables, o cuando llevamos una vida mediocre, o cuando sufrimos, o cuando nos hallamos en plena oscuridad, o un sufrimiento grande nos embarga, o incluso cuando hay acontecimientos permitidos por la providencia de Dios que casi nos escandalizan, esto es una de las cosas más difíciles. Quien descubre y cree que es amado por Dios en todo momento, ha encontrado un punto de apoyo en el camino que le lleva al amor de Dios, a condición de que mantenga este recuerdo muy vivo y muy arraigado en su corazón.
Por supuesto que en el amor de Dios no se trata sólo de los sentimientos experimentados en momentos determinados, o en esos sentimientos que se tienen en ciertas horas gozosas de nuestra vida espiritual, cuando el Señor nos permite gustar alegrías interiores que nos ayudan a descubrir el amor que nos profesa. Se trata de afirmar y creer en este amor de Dios en forma más profunda, capaz de resistir todas las tentaciones, todas las dificultades y todos los sufrimientos. Se trata de la certeza de sentirnos amados por Dios. Para nosotros pecadores no hay otro camino de acceso a Dios que sabernos amados hasta el punto de un perdón total. Y hemos de estar persuadidos de que para mantener este sentimiento, esta certeza en la base de nuestra vida espiritual, necesitamos mucho espíritu de fe. Debe ser una convicción inquebrantable y no un sentimiento que pasa. En esta firme certeza de ser amado por Dios vivía Juan de Ávila, y no hay más que leer el Tratado del Amor de Dios para comprobarlo. Por eso podía transmitirlo con toda la fuerza que da el haberlo experimentado. Por sus escritos podemos deducir el argumento de sus predicaciones, que sería el que de mil maneras fue derramando abundantemente por las páginas del Audifilia y de otros tratados y pláticas como son del modo de vencer al mundo, demonio y carne y sus tentaciones, del amor que Dios nos tuvo dándonos a su Hijo, de la infinita misericordia de Dios, del fruto del dolor y de las tribulaciones, de la sublimidad de la fe y de la gratitud que debemos a Dios por ella, de los bienes de la virtud, del conocimiento propio y del conocimiento de Dios, del amor de Cristo a los hombres, de los bienes que tenemos en Cristo, del amor al prójimo, del desprecio de las vanidades mundanas, y muy especialmente de los misterios de la vida y muerte de nuestro Señor, penetrando con elevación contemplativa el misterio de la encarnación e insistiendo amorosamente en la pasión de Cristo, objeto de sus meditaciones diarias, del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, su devoción predilecta, del Espíritu Santo y de su venida a las almas con sus inefables dones, de la Santísima Virgen en todas sus festividades, de la belleza de la virginidad, de la alteza del ministerio sacerdotal, y otros que podemos sacar de sus escritos, a través de los cuales Juan de Ávila sigue orientando a los sacerdotes, religiosos y cristianos cómo debemos orar y cómo debemos vivir si queremos seguir a Jesucristo. Para pertenecer al número de sus discípulos y llegar a esa configuración con Cristo a la que somos llamados, no tenemos más que meditar sus escritos, seguir sus consejos y emplear en nuestro apostolado sus mismas armas y argumentos que dieron tanto fruto. Hoy tendríamos que preguntarnos por qué su apostolado fue tan eficaz. Constan las numerosas conversiones que obtuvo. Basta recordar algunas de las más conocidas. A los pocos meses de su estancia en Granada, el 20 de enero de 1537, fiesta de San Sebastián, el padre Ávila predica en una ermita dedicada a este santo. Acude a escucharle casi toda la ciudad. Entre los asistentes se encuentra un hombre de origen portugués que había sido antes pastor en Oropesa y soldado en distintos lugares. Se llama Juan Ciudad y posee un puesto donde vende libros baratos y algunas otras cosas. Va a escuchar el sermón por curiosidad. Juan de Ávila predica sobre el gran amor de Dios a los hombres y la escasa respuesta que los hombres dan a este amor. Sólo los santos, dice,
saben corresponder al amor de Cristo por los hombres. Con su palabra vibrante y llena de persuasión, se dirige al auditorio y le pregunta ¿qué es lo que los cristianos hacemos por Cristo? Y si vamos a seguir como hasta ahora, ciegos y sordos ante su amor. La palabra ardiente del predicador penetra en el corazón de Juan Ciudad, produciendo amor y arrepentimiento. Se siente cambiado. Al terminar el sermón, sus expresiones de arrepentimiento sorprenden a la gente que le sigue y ve cómo reparte los libros entre los que están presentes. Tira por tierra el tenderete y se dirige a la iglesia. Va a ver al padre Juan de Ávila, que le acoge con su gran bondad. Le abre su alma, se confiesa con gran arrepentimiento y cambia de vida. Toma el nombre de Juan de Dios. Llegará a fundar la orden hospitalaria y hoy es un santo. Esta fue una de las conversiones más ejemplares de Juan de Ávila. Para Juan de Dios fue siempre su padre y maestro. Y cuando después vaya a visitarle a Montilla, lo hará descalzo y con los ojos llenos de lágrimas. Otro encuentro providencial tuvo en 1539, durante su estancia en Granada, con Francisco de Borja, marqués de Lombay. El 16 de mayo de 1539 llegaba a Granada acompañando el cadáver de la emperatriz Isabel, esposa del emperador Carlos V. Antes de proceder a la sepultura en la capilla real, donde reposan los restos de los reyes católicos y de sus hijos, se procedió al reconocimiento y entrega del cadáver. Cuentan que fue grande la impresión que recibió el joven marqués de Lombay al comprobar lo que en el plazo de 15 días había hecho la muerte. En este breve tiempo se había corrompido la serena belleza de aquella mujer que tanto había alegrado a la corte y al pueblo español. Es en esta ocasión cuando tiene el primer encuentro con Juan de Ávila. Borja le manifiesta el estado de su alma y su deseo de más perfección, de oración, penitencia y de virtudes. Años más tarde terminaría, siendo duque de Gandía y ya viudo, en su consagración a Dios en la compañía de Jesús, que constituyó, según calificó San Ignacio, con una frase tan gráfica como elocuente, un estampido que el mundo no tenía orejas para oír. Juan de Ávila y Francisco de Borja mantuvieron una gran amistad. Se relacionaron por carta y tuvieron algunos encuentros. Eran dos personas con algunas coincidencias, los dos delicados, contemplativos, enamorados de Jesucristo y de su Iglesia. Son sólo dos ejemplos, pero se dieron otras muchas conversiones sonadas, y otras muchas no tan llamativas, pero verdaderas, que conducían a una vida cristiana y hacían crecer en el amor de Jesucristo a las muchas personas que tuvieron la suerte de beneficiarse de su ejemplo, palabras y consejo. Y es que Juan de Ávila fue un predicador que vivió y fue fiel a la doctrina de Jesucristo. El Evangelio nos indica cómo comenzó Jesús su ministerio, invitando a la conversión y a la penitencia. Y esto es lo que él hace. En aquellos largos ratos de confesonario, ¿cómo administraría el sacramento para recoger tantos frutos de conversión, penitencia y santidad? Ningún cristiano puede entender y profundizar en el sentido del pecado si no es a la luz de la cruz de Cristo. Sabemos lo que la pasión del Señor significó en su vida. Y es que el cristianismo es la religión que tiene por centro la cruz de Cristo. A lo largo de los siglos, la Iglesia celebra permanentemente su muerte y resurrección en la Eucaristía, y se une al mismo Cristo para ofrecer al Padre el sacrificio voluntario del Hijo. Jesús crucificado es el centro de la historia de la salvación, que es la verdadera historia de la humanidad. La historia de las relaciones entre Dios y el hombre, desde su creación hasta ser acogido en la casa del Padre, en el cielo.
La cruz es un misterio insondable. Es el medio con que Dios ha querido reparar los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Es el gesto de reconciliación con que Dios perdona. Lo que sorprende es que Dios podría habernos perdonado por otros caminos más fáciles. ¿Por qué ha escogido un modo tan doloroso? ¿Qué es lo que nos ha querido decir con la cruz? La cruz, alzada en el centro de la historia humana, es el testimonio elocuente del amor de Dios por los hombres. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Todo esto nos dice San Juan, y quienes penetran en el mensaje de la revelación pueden acercarse un poco a este misterio y descubrir algo del mucho amor que Jesús nos tiene. Dios ha querido perdonar los pecados de los hombres, haciéndose hombre y tomando sobre sí el dolor y la muerte, que son consecuencia del pecado. El misterio de la cruz no se puede entender sin referirse a otro misterio, el del pecado. La tradición cristiana habla de una misteriosa proporción entre el pecado de los hombres y la muerte de Cristo en la cruz. Él ha sido herido por nuestras culpas, molido por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y en sus heridas hemos sido curados. Nos dice Isaías. Y San Pablo, cuyas palabras suenan con una increíble violencia, nos dice: a quien no cometió pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a ser justicia de Dios en él. Cristo crucificado se convierte en el signo de lo que es el pecado humano, y sólo a sus pies podremos penetrar en este misterio. Dios ha querido venir a convivir con los hombres, y ha terminado en la cruz. Dios está siempre deseando acercarse a nosotros, y lo maltratamos. Sabemos que Dios nos busca en cada circunstancia de nuestra vida, y con frecuencia lo rechazamos. Lo maltratamos cuando no cumplimos con nuestros deberes para con Dios, con nosotros y con nuestros hermanos. Hoy padecemos un gran mal al que desgraciadamente nos estamos habituando: la falta del sentido del pecado. El mundo ha perdido el sentido del pecado. Se habla del pecado como si no tuviera importancia. Se fomenta el placer, el tener y el poder como si fuera la máxima aspiración del hombre, sin tener en cuenta la ley de Dios, que se ignora o se desprecia, con las consecuencias que en la moral y en la práctica de la vida cristiana tiene esto. Son muchos los males que afectan a nuestro mundo y que producen tanto sufrimiento: guerras, hambre, injusticias. Pero el mayor mal es el pecado. Existe en amplios sectores de la sociedad un cierto desprecio práctico de los valores morales y evangélicos que se manifiesta en la conducta. Es verdad que hay muchas personas que se rigen por los valores y criterios cristianos, pero con frecuencia escuchamos noticias en las que se cuentan grandes escándalos de todo tipo, y da la impresión de ser aceptados con una cierta normalidad, y a veces incluso se justifican. Vemos cómo se sustituye a Dios por la ideología, cómo priva el afán de tener cuanto más mejor, cómo se busca el placer sin tener en cuenta la moral cristiana, cómo se pretende crecer en el propio prestigio, la realización personal y todo aquello que responda a los propios intereses, sin tener en cuenta la ley de Dios y su voluntad, que es por lo que se debe regir el cristiano. Esta situación ambiental ejerce una influencia tremenda también en los creyentes, e incluso en los religiosos y sacerdotes. Un ambiente así produce una especie de adormecimiento de las conciencias. Esa como voz
dentro de nosotros que nos dice dónde está la verdad que viene de Dios, y que se trata de ignorar o rechazar. Y esto trae como consecuencia una mediocridad o tibieza en el nivel espiritual. El pueblo cristiano, en amplios sectores, ya no reconoce dónde está el verdadero enemigo. Y a veces, cuando se habla de pecado, se tiene de él una idea completamente inadecuada. El pecado es despersonalizado y proyectado únicamente en las estructuras y en los otros. Juan de Ávila nos invita a la reflexión personal para ver si los criterios de esta sociedad de consumo y de bienestar están sofocando en nuestra conducta los criterios evangélicos. El pecado en nuestra vida solo podremos descubrirlo a los pies de Cristo crucificado, y solo ante Él se produce el arrepentimiento y ese cambio de corazón que consiste en sustituir nuestro modo de pensar por el modo de pensar de Dios, nuestra mentalidad por la de Dios, nuestro juicio por el juicio de Dios. Dios tiene un juicio sobre nuestro estado espiritual, sobre nuestra conducta. Este juicio es el único, total y absolutamente verdadero. Solo Dios conoce hasta el fondo de nuestro corazón nuestras responsabilidades y también nuestros atenuantes. Dios lo sabe todo sobre nosotros. Arrepentirnos es hacer nuestro ese juicio de Dios sobre nosotros. Solo desde la fe comprenderemos lo que es el pecado y lo que exige la conversión. Juan, como todos los santos, tenía una conciencia muy clara de lo que es el pecado, y por eso le urge predicar y ayudar a los demás a salir de esa situación. Algo tendrían sus palabras y sus consejos, que tanto colaboraban para que la gracia de Dios se hiciera eficaz en tantas personas. Juan de Ávila conoce y siente la necesidad de reforma que tiene la Iglesia de su tiempo. Su acierto consiste en que va a la raíz de lo que hay que reformar, el corazón del hombre. Y para esto cuenta con el poder de Dios que transforma los corazones. Para él toda renovación tiene que pasar por el corazón humano. Por eso es necesario empezar por uno mismo. No basta conocer dónde se encuentra el pecado, la injusticia, el desorden en los otros, sino que es necesario entrar en el propio corazón. Es allí donde se halla la raíz de todo el mal. Por eso aconseja: el primer cuidado que tengáis sea cavar en la tierra de vuestra poquedad. Y si me dijeres: ¿dónde hallaré esta joya del propio conocimiento? Os digo que, aunque es de mucho valor, entre el establo y entre el estiércol de vuestra poquedad y defectos la hallaréis. Quitad los ojos de las vidas ajenas. No os entrometáis en saber cosas curiosas. Volved la vista a vos misma. Mas perseverando en sosiego, poco a poco veréis lo que en vos hay, aunque sea en los muy secretos rincones. Este es el peligro que nos acecha a todos. Creer que son los otros los que se tienen que reformar y no mirar el cambio que cada uno tiene que realizar. Nunca conocemos suficientemente nuestros rincones y recovecos, las grutas y las simas de nuestro interior, de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente, donde nuestras sombras luchan contra la luz y la gracia del Espíritu Santo, que ha venido a sembrar en lo profundo de nuestro yo la simiente de hijos de Dios. Y el pecado y nuestras resistencias las conocemos mejor si crecemos en conocimiento de Dios.
Ambos están relacionados mutuamente. Por eso decía San Agustín: que te conozca a ti y que me conozca a mí. Nunca conocemos suficientemente a Jesucristo mientras caminamos por la historia. Con ese conocimiento sapiencial del que habla la Biblia y con ese conocimiento que lleva al amor y servicio. Así como las prisas y los ruidos de la vida diaria dificultan este doble conocimiento, la oración lo facilita. En la vida espiritual todo está relacionado. Cuando se tiene una fe viva y ardiente, crece la oración, el diálogo con Dios, y ante él queda patente nuestro propio conocimiento, y por tanto, todo lo que sea pecado. El pecado es algo que hoy minimizamos enormemente, a pesar de que Jesús le daba una gran importancia, y así lo manifiesta en aquella última cena, con palabras que se repiten en la celebración de la Eucaristía y nos pueden dar una idea de lo que ha supuesto el pecado. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es para Cristo mucho más vital que la salud corporal, la prosperidad material o cualquier otro tipo de bienes que el hombre pueda apetecer. Quizá hoy el perdón de los pecados no ocupe uno de los primeros lugares en la lista de los bienes deseables. Por eso hay mayor necesidad de recuperar el sentido del pecado en lugar de ignorarlo o negarlo. Nadie hace esto en cosas de menos trascendencia. Si una persona tiene un familiar o un amigo con una enfermedad grave, que sabe tiene remedio sometiéndose a una operación, no se le ocurre ocultárselo, y menos decirle que no tiene nada. Como persona que le quiere de veras, se lo comunica con verdad, y con cariño trata de persuadirle de que ponga el remedio. Si así obramos razonablemente cuando se refiere a la salud corporal, con cuánta mayor razón e interés hemos de proceder cuando se trata de la salud espiritual, que es la que definitivamente nos va a hacer felices en esta vida y en la eterna. Esto es lo que busca Juan en su predicación y en todo su apostolado: la gloria de Dios y la salvación de las almas. A todos los cristianos, y mucho más a los sacerdotes hoy, San Juan de Ávila nos hace una llamada a tomar conciencia de la necesidad de recuperar el sentido del pecado en nosotros y en nuestro apostolado, si queremos seguir el ejemplo de Cristo. Es curioso que los santos se crean los más pecadores, y no es porque exageren o por una falsa humildad. No se engañan. En realidad somos nosotros los que nos engañamos, los que no comprendemos, los que no vemos, los que vivimos en la oscuridad y en la mentira, en la mera apariencia, por costumbre o por falta de sensibilidad. Los santos veían su conciencia con la luz del Espíritu Santo. A esta luz tenemos que verla nosotros. Juan de Ávila es un buen guía y maestro. No tenemos más que penetrar en su ejemplo y en sus enseñanzas.